¿Cómo saber que somos hijos de Dios? Quiero invitarte a buscar en tu Biblia en Romanos capítulo 8. Y quiero saludar a todos aquellos que están viendo esta reunión a través de internet, por el canal de nuestra iglesia. Romanos capítulo 8. Antes de terminar el culto vamos a tener una bendición matrimonial. Así que prepárese porque usted que se quiere casar, el Espíritu le va a ir sobre usted también. Muy bien. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. La semana pasada vimos las diferencias, o algunas diferencias, entre los creyentes y los no creyentes, según lo que Pablo enseña en este párrafo del capítulo 8 de Romanos. ¿Qué es lo que hace de una persona un hijo de Dios? Asistir a una iglesia, tener una Biblia, bautizarse, dar ofrendas, ayudar a los pobres. Todas esas cosas son buenas, son recomendables, son necesarias y son dignas de elogio, pero por sí solas no significan nada. San Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13 que si repartiésemos nuestros bienes para dar a los pobres y no tenemos amor, de nada nos sirve. Quiere decir que hay muchas cosas que podemos hacer, pero que en sí no significan nuestra esencia.
Cuando hablamos de ser un hijo de Dios, hablamos de algo más profundo, de algo que nace en el espíritu, en lo que no se ve. Y la semana pasada, hablando de las diferencias entre cristianos y no cristianos, mencionamos 4. Número 1, la forma de pensar. El creyente, el hijo de Dios, tiene una manera de pensar diferente al que no es cristiano. ¿Por qué? Porque tiene otros valores, porque tiene otros objetivos, porque tiene otros principios de vida. No nos referimos a la forma de pensar en cuanto a cómo se hace un estofado. Nos referimos a la forma de pensar en cuanto a la vida, a la familia, a la relación con las personas y a todas aquellas cosas que son genuinamente importantes. Otra diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son todavía es el estilo de vida. Vivimos según lo que enseña la palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, ese es el anhelo de nuestro corazón. La tercera diferencia es la actitud hacia Dios. Nuestra actitud es una actitud de honrar a Dios, de temer a Dios, de poner a Dios en el primer lugar de nuestras consideraciones. El que no es hijo de Dios no tiene en cuenta a Dios, no piensa en Dios. Y dijimos que nos toca vivir en una sociedad que quiere sacar a Dios del medio, una sociedad que no quiere saber nada con Dios y lo demuestra mediante sus proclamas, sus búsquedas y sus pensamientos. Por último, el creyente agrada a Dios. El creyente vive para agradar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que distingue a un cristiano? La principal característica de un hijo de Dios es que el Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios. Esa es la principal característica de un creyente. El creyente verdadero se ha transformado en templo de Dios, en casa de Dios. Dios, por el Espíritu Santo, vive en cada uno de sus hijos. Versículo 9, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Ustedes, sin embargo, no son controlados por la naturaleza pecadora, lo que en esta versión es carne, sino por el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y ahora viene una declaración rotunda: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Pero Cristo está en ustedes. Su cuerpo está muerto por el pecado. Es decir, mi cuerpo espiritualmente no responde. Mi cuerpo debe ser sujeto por lo espiritual. Pero su espíritu, dice San Pablo, está vivo a causa de la justicia. Quiere decir que aunque en mi cuerpo yo tengo las inclinaciones malvadas y perversas de la carne, en mi espíritu hay un anhelo de agradar a Dios. Hay un deseo de honrar a Dios. Hay un dolor cuando no lo puedo lograr. Por eso el creyente busca no pecar, vive en santidad y anhela vivir en santidad. Y si en algún momento no puede practicarlo o en algún momento falla, hay dolor en el corazón porque amamos a Dios y queremos agradarle. Eso te hace diferente de un no creyente. No te hace diferente portar una Biblia, no te hace diferente no fumar o dejar algún vicio. La diferencia está adentro, está en el corazón. En este capítulo 8 de Romanos, la palabra espíritu se usa 19 veces. Cuando Pablo habla del Espíritu Santo, se refiere de 3 maneras distintas. Lo llama el Espíritu de Dios, lo llama el Espíritu de Cristo y lo llama el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. El Espíritu Santo es una persona
es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Y en la Biblia se lo muestra, se lo reconoce con distintos nombres, cada uno de los cuales revela algo más acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su ministerio? En Juan 14:16 están algunas de las últimas palabras de Jesús. Él se está preparando para ir a la cruz y le está dando instrucciones a sus discípulos. Escuche lo que Jesús dijo: le pediré al Padre y les dará otro consolador para estar con ustedes por siempre, el Espíritu de verdad. El mundo no puede aceptarlo porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Más adelante dice: si alguien me ama, obedecerá mi enseñanza, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El Señor está hablando antes de volver al cielo y dice que no nos dejará solos, que no nos dejará huérfanos. Él habla de otro consolador. Note la palabra otro. En el idioma griego hay dos palabras que se refieren a otro. Una significa de otra clase, de una clase diferente. La otra palabra, que es la que se utiliza en este versículo, significa otro exactamente de la misma clase. Jesús dice: voy a regresar al cielo, pero voy a enviar a otro exactamente como yo. Se refería al Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo en tu vida es exactamente igual en poder, en virtud y en gracia al Señor Jesucristo. Es distinto porque es otro, pero es exactamente igual. Por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, pero si yo me voy, se los enviaré. Dios vive en cada uno de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Dios está con vos y al mismo tiempo está conmigo y al mismo tiempo está con cada uno de nosotros y al mismo tiempo está con cada uno de sus hijos en cualquier parte del mundo, porque Él viene a vivir a nuestra vida. ¿A qué viene el Espíritu Santo? Él viene para ayudarnos en todo lo que necesitamos en la vida cristiana. Él viene a guiarte, Él viene a enseñarte, Él viene a consolarte, Él es el que te ayuda, el que te protege, el que te imparte poder, y además ora por vos, intercede por vos. Cuando orás en el Espíritu, cuando orás en lenguas, el Espíritu Santo a través tuyo le pide al Padre por tu vida. Vos no entendés lo que estás diciendo, pero tu espíritu es edificado, tu espíritu es bendecido. Qué maravillosa bendición ser el templo de Dios. Nosotros débiles, inconstantes, mortales, tenemos, como dice San Pablo, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vos sos el templo de Dios, vos sos la casa de Dios, yo soy la casa de Dios. El Dios Todopoderoso vive en nosotros. Jesucristo ha enviado a su Espíritu, al Espíritu Santo, para que viva en vos y para que viva en mí. Y Él quiere llenarte de gracia, Él quiere llenarte de virtud, Él quiere guiarte, enseñarte, consolarte, porque es el Consolador. Tu guía es el Espíritu Santo.
Tu maestro es el Espíritu Santo. El que te consuela y te abraza es el Espíritu Santo. Él viene a nuestra vida en el momento en que recibimos a Cristo como Salvador personal. Cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y cuando le decimos a Dios, Dios, yo te necesito, el Espíritu Santo viene a nuestra vida e instantáneamente nos transforma en hijos de Dios. Alguno puede pensar que es demasiado fácil. No es que es demasiado fácil, es demasiado glorioso. Cristo en la cruz ganó todo lo que nosotros necesitamos. Y por medio de la fe podemos recibir la herencia y la adopción de transformarnos en hijos de Dios. Así como los hijos tienen el ADN de los padres, los hijos de Dios tienen el ADN del Padre. Y el ADN del Padre te lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la marca en tu vida que sos un hijo de Dios. Él vive en tu corazón. La Biblia habla de que Él hace de nosotros su casa. Que Él hace su habitación en tu vida. Que Él se hace residente en nosotros. Cuando vos nacés de nuevo por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a vivir en tu vida. En cada creyente habita el Espíritu Santo. Aún ese creyente al que no le tenés simpatía es también templo de Dios. Aún ese hijo de Dios con el que no te llevas bien, con el que andás distanciado, al que mirás de medio de reojo, él es tan hijo de Dios como vos. Qué bendición maravillosa, ¿no? Por eso Pablo dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene al Espíritu, no pertenece a Cristo. Lo que te hace hijo de Dios no es el bautismo. Muchos de ustedes tal vez este mes se van a bautizar. Eso no es lo que te hace hijo de Dios. El bautismo es un acto mediante el cual vos expresás tu deseo de seguir a Dios y aspirás a tener una buena conciencia delante de Dios. Pero la salvación no viene por el bautismo, viene porque Cristo está en nosotros. No se puede ser cristiano y no tener el Espíritu, es una contradicción. Ahora, hay una diferencia entre el Espíritu Santo siendo residente en tu vida y el Espíritu Santo siendo presidente en tu vida. Muchos cristianos tienen al Espíritu Santo residiendo en ellos, pero no lo tienen presidiendo en ellos. Pero Él viene para mandar. Él viene para dirigir. Él viene para tomar el control. ¿Qué otra cosa se podría esperar de tener a Dios en nosotros? No lo vamos a tener para que vea las grandes cosas que hacemos. Si Dios vive en mí, es para que Él mande, es para que Él dirija, es para que Él ordene, es para que Él corrija, es para que Él levante, es para que Él empuje, es para que Él frene. No viene como adorno, viene a dirigirnos. Viene a dirigirnos. Por eso, el apóstol Pablo en Efesios 5:18 escribió: no se embriaguen con vino, lo que lleva al desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Vio cuando una persona está
ebria, borracha, encurda, mamada. Estoy hablando todos los del griego al arameo. La característica de una persona embriagada es que pierde el control. Por eso muchas veces el borracho empieza a hablar y hay que ¡cállate la boca! Empieza a hablar y cuando hay esas reuniones familiares, porque vos y vos. Y ahí lo llevan al fondo y le ponen una toalla en la boca. La persona ebria pierde el control, porque el alcohol produce ese efecto. Por eso cuando hay una persona que ha tomado cierta cantidad de alcohol, no puede conducir, porque es peligroso, pierde la noción de la distancia, los reflejos. San Pablo dice, en vez de embriagarse con vino, embriáguense con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo los controle. Que el Espíritu Santo los domine. Fíjese que la Biblia no le dice a los cristianos que reciban al Espíritu Santo, porque se da por sentado que si son cristianos ya lo recibieron. Pero sí les dice, sean llenos. Porque vos podés tener al Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo no te domine, no te controle. Vos ya tenés al Espíritu de Dios. No necesitas pedirle que venga, lo que necesitas es dejarle que gobierne. Dije dejarle que gobierne. Y ahí es cuando la vida cambia. Ahí es cuando la vida es transformada. Ser lleno se compara a la embriaguez. Ser lleno del Espíritu es como estar embriagado, estar bajo la influencia del Espíritu Santo, controlado, dirigido, conducido, guiado. Todos son sinónimos de ser llenos. Significa que estás bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Por eso, no podemos esperar que gente que no es cristiana actúe como si fuera cristiana. Y a veces nosotros pensamos que porque alguien ha venido a la célula o ha venido a un culto o a un ungimiento, ya es cristiano. Hasta que una persona no deja que el Espíritu Santo controle su vida, esa persona no verá cambios en su vida. El Señor no nos dice que antes de venir a Él nos limpiemos y cambiemos y después vengamos. No, Él nos dice, vengan a mí tal como ustedes están, con todos esos problemas, con todas esas dificultades, con todos sus fracasos, con todas sus culpas, con todos sus errores, con todos sus pecados. Vengan a mí tal como son y yo los voy a transformar. Ese es el cambio en la vida cristiana. No es cuestión de voluntad. A veces le decimos a la persona, vos tenés que poner voluntad. Vos tenés que hacer fuerza. No, al contrario. Tiene que dejar de hacer fuerza. Lo que necesitamos para cambiar es rendirnos. Rendirnos. ¿Vio cuando alguien, hoy lamentablemente tan común entre nosotros, saca un revólver y amenaza a una persona? ¿Qué hace el que es amenazado?
se rinde. Se rinde. ¿Por qué? Porque el otro tiene poder. Esa arma tiene poder. El Espíritu Santo tiene más poder que vos y que yo. Pero Él no viene a nuestra vida a amenazarnos. Él viene a salvarnos. Él viene a transformarnos. Él viene a formar a Cristo en nosotros. Él viene a transformar nuestra mente en la mente de Jesús. Él viene a hacer que nuestro corazón sea un corazón como el de Cristo. Él viene a quitarle poder a la vieja naturaleza y darle poder a la vida nueva que hay en nosotros. Dios es el que te da el poder para cambiar. El poder para cambiar no te lo da el pastor. El poder para cambiar no te lo da el guía de célula. El poder para cambiar no te lo da venir a un culto, simplemente venir y venir y venir. No, hay que rendirle la vida a Dios. Puedes venir toda tu vida a la iglesia, pero si no le rendís tu corazón a Dios, nada va a cambiar. Por eso, cuando somos hijos de Dios y cuando el Espíritu trabaja en nosotros, experimentamos la verdadera libertad. Dios me da el poder para cambiar. Dios me da el poder para vivir en la vida nueva que Jesús prometió. Dios me da el poder para practicar su palabra. Por eso el cristiano no puede decir no puedo, porque ahora puede, porque ahora tiene el Espíritu Santo. Por eso San Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es porque San Pablo era un hombre con una gran voluntad, sino porque San Pablo era un hombre a quien el Espíritu Santo controlaba. Y cuando el Espíritu Santo gobierna, cuando el Espíritu Santo preside, ahí sí que podemos. Ahí sí que podemos. La iglesia no es un centro de autoayuda. Hoy con tantas filosofías y tratamientos y literatura, a veces confundimos lo que es la iglesia. No, las cosas, cada cosa por su nombre. La principal autoayuda que vos podés hacer por vos mismo es rendirte al poder del Espíritu Santo. Es bajar la guardia y decirle al Señor, Señor, acá estoy. Y ahora podés vivir como hijo de Dios, porque sos hijo de Dios. Por eso no esperes vivir como hijo de Dios hasta que seas un hijo de Dios. No esperes el poder del Espíritu Santo hasta que el Espíritu Santo tome poder en tu vida. Esos son los privilegios y la responsabilidad de ser cristianos. Tengo un nuevo poder y por eso tengo nuevos deseos. Porque ahora puedo, pero también tengo una nueva responsabilidad. Pablo dice que ya no tenemos obligación con la carne, con la vieja naturaleza. Él dice, si ustedes viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por el Espíritu hacen vivir los deseos de la carne, entonces vivirán. Hacen morir, los deseos de la carne, entonces morirán. Dios nos da el poder para terminar con aquellas cosas que nos arruinan la vida. Dios nos da la gracia para poder vencer con aquellos hábitos y costumbres que no son buenos para nosotros. Ahora tenemos poder de Dios. Tenemos poder de Dios para perdonar. Tenemos poder de Dios para vencer malos hábitos. Tenemos poder de Dios para cambiar conductas. Por eso cuando Pablo habla y dice, hagan morir los deseos del cuerpo, él no está hablando de castigarse, de ayunar, para que el ayuno como forma de castigo. No habla de un flagelarse. Él habla de que somos libres. Y porque somos libres podemos elegir.
Cuando yo no conocía a Cristo, yo no era libre. Cuando vos no conocías a Cristo, no eras libre. Estamos esclavizados por el poder de las tinieblas, por el poder de Satanás. Pero Cristo nos libró del poder de Satanás. Él puso en nosotros por el Espíritu Santo nuevos deseos. Y ahora hay en nosotros un anhelo diferente. El anhelo de agradar a Dios. Por eso una característica que sos cristiano es que querés hacer lo correcto. Querés hacer lo que a Dios le agrada. Es el Espíritu Santo en tu vida el que te hace cristiano. El que te hace hijo de Dios. La mayoría de los cristianos no viven ni siquiera cerca del potencial que tienen a su alcance. Creemos que es cuestión de voluntad, que es cuestión de esto, de lo otro. No, es cuestión de rendir nuestra vida. Cuando Pablo le entregó su vida al Señor, cuando fue volteado de su caballo en el camino a Damasco, quedó ciego y lo llevaron a una casa donde estuvo solo por varios días. Hasta que un hombre llamado Ananías vino a visitarlo, no sin temor, y a orar por él, para que Pablo recobrara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Y Dios lo hizo. Lo llenó del Espíritu y le devolvió la vista. ¿Qué pasó en esos 3 días que Pablo estuvo solo, ciego? Pablo se ablandó. Se puso tiernito. ¿Vio a veces cómo preparan la carne para las milanesas? Hay un martillo de cocina, ¿no? Y le dan, y le dan, y le dan. Le dan duro. Yo creo que el que le da piensa en alguien en ese momento. Pero después queda blandita. Porque qué feo que es comer esas milanesas duras, ¿no? Que uno hace... Tal vez así se te va un diente también. Pero cuando vos y yo estamos tiernitos ante el Señor, nuestra vida va a cambiar.